Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Nos encontramos en el segundo capítulo de Supervivencia Invernal de Emergencia. En el capítulo anterior estábamos hablando de la importancia del primer pilar, de los 4 pilares de la supervivencia. Hablamos del pilar que era la autoprotección. Ahora hablaremos de una parte del segundo pilar, que es el refugio. Y hablaremos de lo que es el refugio físico. Dentro del refugio ya hice unas pinceladas de lo que nuestra primera barrera, nuestro primer refugio, era la propia ropa. Estuvimos hablando un poco de las 3 capas, un poco por encima, ¿vale? 4 pinceladas. Si no habéis visto el vídeo anterior, os lo recomiendo porque es la continuación a este, que es una saga de unos 4 vídeos que voy a hacer de este curso gratuito de supervivencia invernal de emergencia, ¿de acuerdo? Estuvimos hablando un poco de lo que son la ropa que debemos llevar, cómo debemos abrigarnos, y allí hablamos todo el tema de autoprotección, tanto de la preparación previa como la preparación durante un evento en el que nos encontremos en una situación de emergencia real en un contexto de supervivencia invernal. No invernal no quiere decir que sea con nieve, puede ser con nieve o no, pero estamos hablando de que las temperaturas son muy extremas y hace mucho frío. Y ahora vamos a estar hablando del refugio, el refugio físico. Ya no hablamos de la ropa, no hablamos del fuego, que también tendremos un episodio aparte, que también es parte del refugio, sino que hablamos de lo que vendría a ser la construcción de refugios para protegernos de las inclemencias meteorológicas. Si os interesa el vídeo, quedaros, si no, nos vemos en el siguiente. ¡Empecemos! Y bien, ¿por qué es tan importante el refugio en una situación de supervivencia invernal? En otros contextos que no sean invernales es importante, pero sobre todo en un invernal es muy importante. El primer motivo es por las inclemencias meteorológicas. Este nos protege del viento, de las ventiscas. Por ejemplo, ahora afuera está lloviendo, estamos a 3 grados, estaría nevando si hiciese frío suficiente, pero no es así que está lloviendo. Yo estaría empapado. Recordad, la humedad nos quita temperatura muchísimo más rápido que el viento, así que imaginaros la importancia de no perder temperatura y de tener un refugio que nos abrigue de todas esas inclemencias. Además, nuestra temperatura corporal rebota y se mantiene aquí dentro, así que si el espacio es pequeñito nos podemos mantener algo más cálidos que justo en el exterior. También es muy importante el refugio porque nos permite ahorrar energía, porque una vez la hemos construido, evidentemente tendremos un pequeño gasto de energía en función del tipo de refugio que hagamos, pero nos permite ahorrar energía a nivel de que el cuerpo utiliza muchísima energía para mantenernos calientes. Si le evitamos al cuerpo gastar toda esa energía, tendremos muchísimas más fuerzas y muchísima más energía que nos permitirá aguantar también muchísimo más tiempo, porque tendrá que calentar muchísimo menos nuestro cuerpo. Y por último, está como la base en la que nosotros podemos esperar hasta que lleguen las emergencias. Nosotros podemos estar aquí resguardados, hemos hecho unas señales muy grandes fuera para que se nos vea desde lejos. Si tenemos una manta milar, podemos confeccionar una bandera y colgarla encima de nuestro refugio para que se vea desde lejos con un trocito. No la usemos toda porque la necesitaremos para abrigarnos, aunque estemos aquí dentro, iremos perdiendo temperatura igual. La manta milar nos ayudará muchísimo a mantener mucho mejor esa temperatura. Y bien, a la hora de construir un refugio es muy importante elegir el sitio adecuado. Algo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, es buscar sitios en que haya rocas o árboles que nos hagan de paravientos, ¿vale? De esa manera nosotros estaremos resguardados al menos de uno de los lados, ¿vale? Si tenemos una roca aquí y nosotros nos encontramos aquí, al menos de esta parte estaremos resguardados. Si esta roca además está en cara sud, o sea que el sol pasará por aquí y le estará dando todo el día, nos irá muchísimo mejor. Primero porque alargaremos las horas de sol, las horas de calor, ¿vale? Pero además ese calor la piedra lo irá absorbiendo y luego durante la noche lo irá emanando poquito a poco. De esa manera tendremos un extra de temperatura que nos vendrá muy bien. No pasa lo mismo con los árboles, pero bueno, los árboles también nos servirían de hacer un parapeto, porque igual tenemos una forma así, ¿vale?, de árboles, y nosotros nos ponemos en medio, ya tenemos cubiertos toda esta zona. La única que nos quedaría sería la zona frontal. Podríamos levantar un pequeño muro de nieve o poner incluso la mochila y tumbarnos enfrente, y eso nos vendría muy bien. Así que rocas y árboles como elementos naturales para protegernos a la intemperie son perfectos. Luego ya habéis visto que hay muchas maneras de construir los diferentes tipos de refugios, pero es importante esa ubicación. Por ejemplo, otra cosa importante es vigilar que no estemos en zonas donde haya riesgo de avalanchas, donde tengamos una colina muy empinada al lado llena de nieve. Nunca sabemos en qué momento esa avalancha puede desprenderse y acabar con nuestro refugio e incluso con nuestra vida, ¿de acuerdo? También vigilar en zonas bajas donde pasa el río, porque puede haber una crecida por lo que sea, o podemos estar en un sitio que parece que
la nieve está compacta, pero estamos realmente encima de agua y que en algún momento se desmorona y nosotros acabemos dentro del agua. Por esa parte también sería peligroso este tipo de... Otra cosa a tener en cuenta es que nos encontremos en un lugar seco. Entiendo que es difícil encontrar un lugar seco en una situación invernal, sobre todo si hay nieve por todas partes, ya que, por ejemplo, justo donde me encuentro debajo hay nieve y bueno, pues mantenerse seco es complicado, ya que mi propia temperatura corporal irá deshaciendo la nieve que hay debajo de mí y me irá empapando. Eso hará que yo me empape y, como hemos hablado ya muchísimas veces, la humedad es nuestra enemiga principal. Nos quita temperatura muchísimo más rápido que casi cualquier otro elemento. ¿De acuerdo? La humedad, el agua, malísimos. Vale, pero ¿qué podemos hacer si no podemos aislarnos del suelo? Primero, si tenemos árboles alrededor, podemos cortar, sobre todo los pinos, que son más palmeados, cortamos algunas ramas y las ponemos en el suelo y eso ya nos hará de un pequeño aislante. En caso de que no sea así, nos encontramos en cota más de 2000, no hay árboles alrededor, por lo que sea, no tenemos árboles, ¿vale? Yo de momento llevo aquí, justo debajo en el culo, una esterilla para no estarme congelando. Eso lo recomiendo llevar siempre, ya os lo dije en el vídeo anterior, pero os lo recomiendo llevar siempre. En caso de no tenerlo, pues bueno, aquí yo tengo mi mochila, podría estirarla un poco para sentarme encima de ella y quitar diferentes elementos que tuviesen en el interior, como podría ser algo de ropa de recambio, y ponerla en el suelo para que me hiciese de una primera protección. Luego tenemos la manta milar con la que nos enroscaríamos y ya nos tumbaríamos tanto con la manta milar, con todos los elementos que nos hayamos podido hacer la cama, nos tumbaríamos ahí y mantendríamos muchísimo mejor la temperatura. Pensad que necesitamos descansar, podríamos estar tal que así, solo con esta esterilla que llevo en el culo y la manta milar así abrigaditos, y seguramente pasaríamos la noche. Nos ponemos esa velita de té que teníamos en el kit, la encenderíamos aquí, estaríamos bien resguardados, bien tapaditos, sin contar que tengo el refugio, podríamos llegar a pasar incluso la noche, muy dura, muy complicada, pero si además tenemos un refugio y las condiciones son mucho mejores y podemos descansar, podemos llegar a dormir un poquito, aunque sea nada, una horita y me despierto por el frío, luego intento nada, calentarme un poquito, no movernos demasiado, porque el movernos y hacer muchísimo ejercicio lo que hará es consumir muchísima energía que nuestro cuerpo la necesita para calentarse, así que no es lo más recomendable, y además si nos movemos mucho nos vamos a sudar, nos vamos a mojar, y recordad de nuevo que la humedad es nuestra mayor enemiga porque nos resta más temperatura que cualquier otro elemento. Y recordad, descansar, dormir un poco siempre nos puede venir muy bien para guardar un poco de energía para el día siguiente, cuando salga el sol, cuando la temperatura sea más óptima y no necesitemos guardar toda esa energía para calentar nuestro cuerpo. Podemos, por ejemplo, salir de nuestro refugio e ir a inspeccionar un poquito la zona para ver si podemos encontrar cómo regresar al lugar. Igual la tempesta, la ventisca que teníamos fuera ya ha pasado y podemos encontrar el camino principal del que nos habíamos desubicado y regresar. Igual podemos salir a avistar a ver si hay alguien y nos puede socorrer, incluso con el silbato ir pitando para que se nos oiga de más lejos, ¿vale? O sea que descansar y guardar esa energía nos vendrá súper bien, así que no solo es mantenernos sentados, que sería una opción si estamos muy mal y no tenemos mejores condiciones, pero si tenemos unas condiciones lo suficientemente óptimas para poder dormir, os recomiendo que aunque sea pequeños sueñecitos los vayáis haciendo durante la noche. Bien, a mí me gusta clasificar los refugios entre tres tipos, ¿vale? Tenemos los refugios naturales, como es esta cueva de aquí. Después tenemos los refugios hechos con materiales naturales, como podrían ser refugios hechos con troncos o refugios hechos con la propia nieve, ¿vale? Y después tenemos un tercer tipo, que son los refugios hechos con el material que nosotros llevamos en nuestra mochila, como podría ser un tarp, una manta milar o un refugio de emergencia de estos compactos que venden, que ya hablaremos de todos estos tipos de refugio más adelante. Pero ahora nos vamos a centrar en las cuevas, en los refugios naturales, que son las cuevas, que son súper versátiles. Aquí tenéis una cueva que es súper interesante porque tenemos justo la entrada aquí tras de mí, ahora estamos llegando hacia ella, ¿veis? Si la veis ahí está la entrada. Son las 4 de la tarde y le está dando el sol. El suelo está completamente seco. Justo ahí detrás tenemos un plano inclinado que nos serviría perfecto para dormir. Es plano con una ligera inclinación, pero no mucha, para poder dormir perfectamente cómodas. Si hay una ventisca, si está granizando, si se nos ha hecho de noche y no podemos avanzar, esta cueva sería perfecta para pasar la noche. Está seca, está bien nivelada, perfecto. No siempre es fácil encontrar una cueva y no es un elemento del que decir, vamos a tirar un poco más a ver si encuentro una cueva. O sabes que está, o la encuentras por el camino, o no es la primera opción que yo escogería para refugiarme de una ventisca o para pasar noches si se me ha hecho tarde. Pero es una opción más a tener en cuenta. Incluso a la hora de programar la propia ruta podemos mirar
si hay cuevas por el camino, incluso si hay refugios por el camino, para podernos parar a dormir en esa situación, ¿vale? Este es el primer sitio, el primer refugio natural. Ahora vamos a seguir hablando de otros más. Como podéis ver, algo mucho más fácil de encontrar que una cueva es dormir a resguardo de un árbol. Si veis, los pinos tienen estas capas así de hojas palmeadas que lo que hacen es que nosotros nos podamos poner a cubierto justo debajo. Aquí hemos aplanado con las raquetas un poco el terreno, no se apreciará en cámara, ya pondré unas imágenes de lo que venía diciendo exactamente, pero aquí hemos hecho una pequeña entrada y tenemos un sitio donde nos podemos tumbar y este árbol de aquí nos está cubriendo, este también, por aquí detrás también, la única entrada es esta frontal y justo por arriba tenemos todo de ramas que están cubriendo toda la ventisca y la nieve que pueda caer justo en esta zona. Luego simplemente podríamos levantar un pequeño muro de nieve si así lo precisamos justo delante y quedaríamos cubiertos 360 grados. Así que un refugio natural mucho mejor que una cueva, que es muy difícil de encontrar, sería este, que hay muchísimo. Como ya os dije, es importante a la hora de planificar la ruta saber si hay puntos de agua o incluso refugios. Y como estamos hablando del tema de refugios, pues por ejemplo aquí tenemos un claro ejemplo, ¿vale? Tras de mí tenemos un refugio que salía en los mapas, que estaba marcado, pero si os fijáis aquí abajo, no sé si se aprecia, aquí, en esta zona de aquí, está cerrado con candado. No es un refugio, es una cabaña que debe ser de la propiedad privada, porque aunque intentes abrir ese candado, esa puerta metálica, tras de esa puerta metálica hay otra puerta de cristal y cerrado con llave, así que no se puede acceder dentro de ella. Entonces, a la hora de buscar un refugio nos hemos de asegurar muy bien si es un refugio que está abierto, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿vale? Hay refugios que son de pago, hay refugios que son libres y hay cabanas. Las cabanas muchas veces están derruidas, entras y es prácticamente imposible dormir, pasar noche ahí dentro, el techo está caído, da una inseguridad importante. Luego están los refugios libres, que muchas veces no están bien cuidados y el acceso no siempre es el más adecuado, o está muy sucio, o hay chinches en las camas, o nos podemos encontrar de todo, aunque para pasar una noche de supervivencia podríamos hacerlo perfectamente. Y luego hay algunas cabanas que sí, es cierto que están marcadas, pero como os fijáis, esta de aquí está marcada y está totalmente cerrada. Tendríamos una alternativa que ahora os la enseño. Vale. Si venís conmigo, ¿vale? Esto es la cabaña, es preciosa, ¿vale? Es una cabaña bastante grande, ¿vale? Ahí las montañas, vista espectacular. Bueno, y esto sería la cabaña, como os decía, ahí tenemos la puerta de entrada que está totalmente cerrada, ahí hay la ventana, aquí hay otra ventana y por suerte aquí al lado tenemos este cuartito, que para pasar la noche nos serviría. Fijaros, está cerrado con un candadito, el problema es que no tiene el pestillo, pero bueno, he estado probando antes y si empujas se puede llegar a abrir. Bien, ya lo he conseguido abrir. Vale, y aquí tenemos, bueno, un poco esto, es una sala donde el propietario de esta cabaña debe guardar la leña, el gas. La verdad es que desde la ventana se ve el refugio desde dentro y es precioso. Pero aquí, bueno, tenemos un cubierto, tenemos un techo y si apartamos esas bombonas podríamos llegar a dormir aquí en el suelo bajo cubierto y pasar la noche. Recordad que estamos haciendo un curso de supervivencia de emergencia, ¿vale? No para pasar una buena noche, sino para simplemente sobrevivir a las inclemencias meteorológicas. Y cuando hablamos de refugios en nieve, seguramente lo primero que te venga a la cabeza es un iglú, pero un iglú no es una muy buena idea, ya que os reto a que con vuestros amigos o con vuestros familiares vayáis un día a primera hora de la mañana e intentéis hacer un iglú y veréis la cantidad de horas y de energía que necesitáis para construir algo como esto, que no es ni siquiera un iglú suficientemente grande como para pasar la noche, aunque bien acorrucaditos iría bien y para conservar la temperatura es muy óptimo. Hacer un iglú no es la mejor opción, pero os voy a mostrar una opción que es mucho mejor que un iglú porque se hace súper rápido, en apenas una hora la tendríamos construida y optimiza muchísimo mejor la temperatura y nuestra energía. Estoy hablando del Kinzie o el iglú ruso. Y bien, otro tipo de refugio que podemos hacer es un Kinzie o un iglú ruso, siempre que la zona lo permita. Yo, por ejemplo, toda esta nieve es la que he recopilado de aquí, la he amontonado aquí y ya tengo mi Kinzie hecho. Solo he utilizado media hora de tiempo, en
media hora, he estado 15 minutos apilando, que me he cronometrado, y los otros 15 minutos haciendo el agujero y poniendo la nieve aquí alrededor. Ahora os explico un poco el funcionamiento, pero el Kinji básicamente es eso, es apilar nieve, hacer un agujero donde meternos y pasar la noche. Luego esta nieve que he apilado aquí es porque si no tienes claros de dónde vienen los vientos dominantes, lo que puedes hacer es una pequeña barrera para que el viento no se cuele directamente en la cueva y te quite temperatura. Luego podemos ver que el agujero es pequeñito, cabemos muy justos, es importante hacerlo un poquito más grande, aquí era solo para mostraroslos y ver en qué tiempo podía hacer un Kinji, pero que sea pequeño es importante, ¿vale? La nieve es aislante, así que nos mantendrá la temperatura mucho mejor. Si hace viento o cuando baje la temperatura por la noche estaremos mucho mejor ahí dentro, y al ser el espacio pequeñito lo que pasará es que se calentará antes el espacio y podremos estar mucho más confortable. Si doy la vuelta al Kinji, ¿vale? Es importante, muy importante compactarlo bien, no queremos que se desmorone una vez nosotros estamos dentro, y aquí estoy dando la vuelta y no sé si os fijáis que ahí tengo la pala, pues con el agujero con el mango de la pala lo que he hecho es, no sé si aprecia, un agujero ahí para poder respirar mejor, ¿vale? Esto comunica directamente con el interior y así podemos ir respirando mejor. Es un tipo de refugio que nos puede venir bien en según qué circunstancias. Es rápido de hacer, lo que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo ejercicio podemos tener calor, así que debemos irnos quitando ropa para no sudar, ¿vale? Porque el agua, la humedad, nos quita temperatura muy rápido. Por el mismo motivo, cuando he estado haciendo el agujero para poder entrar, he puesto el aislante a mis rodillas para no empaparme, ¿vale? Entonces con el aislante evitamos empaparnos, vamos sacando nieve, la apilamos aquí alrededor. Una vez tenemos hecho esto, aquí donde está el aislante podríamos llegar a hacer un fueguecito para calentarnos un poco los pies. Ahora entraremos dentro del Kinji. Y bien, esto es un Kinji, unas cosas importantes, unos comentarios antes a tener en cuenta. Si no tenéis una pala de estas, olvidaros, ¿vale? Si tenéis que empezar a apilar nieve a mano se os va a hacer durísimo y larguísimo. Si la nieve está muy compacta os va a costar más, como ahora, que la nieve son bloques y cuesta, pero se puede hacer, ya os he dicho, en media hora hemos llegado a hacer un Kinji en el que no quepo entero, se me salen los pies, simplemente hubiéramos seguido apilando un poquito más de tiempo nieve y podríamos haber cabido enteros perfectamente, ¿vale? Pero siempre con la ayuda de esta pala, si no, no vale la pena. Después, un aislante para aislarnos del suelo, de la espalda, de la humedad, estaría bien, ¿vale? Si no, pues la mochila completamente vacía para no tocar directamente en el suelo y perder mucha temperatura. Después, una vez estemos dentro, dejar bien lisas las paredes, porque si queda cualquier arista, por ahí se irá deshaciendo por nuestra calor, se irá deshaciendo la nieve y nos irá goteando encima, y lo mismo, estaremos mojados y no es para nada agradable. Después, la amplitud de la cavidad, que sea lo suficiente como para que nuestros brazos no estén tocando a los lados. En este caso es muy estrecho el agujero que he hecho y toco con ambos hombros a los lados. Eso hace que yo me vaya mojando también de los lados y no interesa. También, si tenemos una manta térmica, una manta milar, una manta de estas de emergencias, es importante, la ponemos en el suelo, ¿vale? Con la capa dorada hacia arriba y nos enrollamos todo lo que podamos con ella, y eso también nos ayudará bastante a mantener la temperatura. Como ya veis, es un refugio que es muy divertido de practicar. Puedes ir un día a la nieve y básicamente en una horita podrías hacer un iglú bastante grande, bastante chulo. Y bueno, ahora estaba yo aquí con mi hijo, que lo hemos estado haciendo entre los dos, y él lo ha disfrutado como un enano. Se ha puesto dentro, no pongo imágenes, pero se ha metido dentro, ha estado jugando. Pero bueno, lo que veis es un buen trabajo para practicar en familia, para practicar con los niños, no hace falta que paséis noches, simplemente que sepáis que podéis hacerlo, incluso hacer trucos de, bueno, voy a cronometrarme a ver cuánto tardo en montar mi propio Kinji o mi propio iglú ruso, ¿vale? Después, otro tip, ¿vale? Si queréis hacerlo mucho más rápido, lo que podéis hacer es cubrimos, si tenemos una bolsa o con el propio chubasquero de la mochila, la cubrimos bien y empezamos a cubrir nieve encima de la mochila. Entonces escarbamos un poco en la puerta, cuando ya veamos la mochila podemos tirar de ella y ya nos queda el contorno de la mochila hecho, ¿vale? Así que ya es todo ese rato menos que tendremos que cavar y toda esa nieve menos que hemos tenido que apilar, ¿vale? En una mochila de 70 litros, pues es eso, son 70 litros que nos hemos ahorrado, tanto de sacar como de poner, ¿vale? Porque es trabajar el doble. Entonces con la mochila es un plis. Empiezas a apilar y también recortas muchísimo tiempo si estamos en una situación de supervivencia, que para eso estamos haciendo este curso. Así que espero que os haya gustado el Kinji.
aquí y vamos con otro tipo de refugios. Disculpad que cuando estaba hablando de la manta milar o manta de emergencia he dicho que la parte dorada es la que tenía que ir hacia nuestro cuerpo, pero en realidad es la parte plateada, ¿vale? La que tiene que ir a nuestro cuerpo. Quería ponerlo simplemente una pequeña corrección en pantalla, pero igual alguno no lo estáis viendo, sino que lo estáis escuchando y os quedáis con el error, ¿vale? La parte plateada, para cuando hace frío, es la que tiene que ir hacia adentro. En cambio, la parte dorada, si es cuando hace calor, es la que tiene que ir hacia adentro, ¿vale? Espero que quede claro. Parte plateada hacia adentro para los tiempos frío, parte dorada hacia adentro cuando tenemos mucho calor. Y otra forma interesante para protegernos contra los elementos es básicamente crear una trinchera en la nieve. Se hace relativamente fácil, solo necesitamos la pala y básicamente es cavar una línea de 1,80 m, 2 metros en función de vuestra altura y que quepamos tumbados. Así nos protegeríamos contra el viento, nos protegeríamos contra el elemento. Y luego podemos hacer un par de cositas que podrían hacerlo incluso aún más perfecto. ¿Vamos a hacerla? Déjame ver el temporizador. Va, pues eso, 5 minutos. Un refugio. Agota, cansa, gastas energía, pero se hace en 5 minutos. Lo único que necesitamos es que haya al menos un par de palmos para que cuando nos tumbemos nos cubra. Vamos a verlo. La verdad es que ya solo estando tumbado se nota el cambio de temperatura, el viento no te toca, hay una ligera brisa, no es mucho el frío, pero ya una vez estás ahí dentro se nota pero un montón. Vamos a ver si lo podemos mejorar un poquito. Y bien, ahora tenemos la trinchera aquí, tal cual, y lo que vamos a hacer es darle un grado extra de confort. Lo que vamos a hacer es ponerle un techo. ¿Cómo lo haremos? Lo que necesitaremos serán o nuestros palos de senderismo y la pala, o en donde tengo aguantado el trípode. ¿Veis? Aquí hay un árbol. Podríamos cortar unas cuantas ramitas, con la propia mano se partirían bien y las pondríamos haciendo una base donde apoyaríamos lo que sería la manta milar, por ejemplo, ¿vale? Con la parte plateada hacia el interior para que nos rebote el calor. O en mi caso voy a utilizar un poncho que siempre llevo en la mochila por si se pone a llover, ¿vale? Una capa extra de impermeabilización siempre me gusta llevarla, pero podría ser cualquier elemento un poquito grande que nos permita hacer una cobertura por encima. Y entonces yo creo que con la mochila a nuestra espalda y la manta milar arriba rebotando, si llevamos dos como os he aconsejado, una en la espalda, otra arriba, quedaríamos completamente envueltos, rebotando nuestra temperatura y cambiaría completamente. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, como habéis podido ver, quedamos totalmente tapados, se crea ahí un microclima muy bueno, la temperatura es mucho más alta, no entra el aire, si está nevando irá cubriendo de nieve la zona, entonces es mejor reforzar con más palos para que no colapse el refugio, o de vez en cuando irlo vaciando. Con la velita dentro en el interior podríamos darnos un extra de calor. Tened con cuidado que si habéis puesto algo muy cerca no vaya a quemarse, así que id con cuidado, id comprobando la temperatura. Y bueno, ya veis, un refugio más de entre los otros que os he estado enseñando. Este la verdad es que es muy chulo, muy rápido de hacer, muy fácil. El único inconveniente es que no se te ve, entonces si pasan rescatistas buscándote probablemente estás tan enterrado que no se te ve. Con la manta milar, con la parte dorada hacia arriba, sí que cantas muchísimo más, así que es muchísimo mejor hacerlo de esta manera, con la manta milar. Yo era para no abrir la manta milar, que ya sabéis que una vez la abres, aquello ya no hay quien lo cierre nunca más, así que por eso no lo he hecho, y lo he hecho con el poncho, que al final es mucho más fácil de guardar. Y bueno, como podéis ver, se está poniendo el sol, se está haciendo ya de noche, así que no quiero perder más el tiempo. Así que el último refugio que os quería enseñar lo tendremos que dejar para otro día, pero ahora os lo explico un poco y en futuros vídeos probablemente lo pongamos en práctica. Se trata F-Frame.
A-frame. Bueno, mi inglés es un poco malo, ¿vale? Pero básicamente es marco en forma de A. Lo que quiere decir que haces un triángulo, ¿vale? Y desde ese triángulo tiras un palo hacia atrás y encima haces el refugio. Os pongo imágenes en pantalla porque será difícil de entender, pero una vez lo veáis en pantalla queda bastante claro. Y ahora os explico un poco cómo lo haríamos en una situación invernal. Básicamente buscaríamos un árbol y un palo largo. Ese palo largo nos haría de la estructura. Y después con hojas de pino, pero con hojas, no estoy hablando con hojas solo, sino la hoja con la rama, haríamos una ligera cobertura. Y después a esa ligera cobertura le añadiríamos todo lo que vendría siendo nieve para que haga más de impermeable si llueve y para que evite que se escape el calor. Y así tendríamos nuestro refugio marco en forma de A, que nos podría venir también muy bien. Es bastante rápido y bastante sencillo de hacer, no tanto como la trinchera, pero es que ahora mismo lo siento muchísimo, no me da tiempo a hacerlo y ponéroslo en pantalla, así que con las imágenes que haya encontrado por internet espero que quede claro. Y bien, por último tenemos los refugios que podemos hacer con materiales que llevamos en la mochila, o bien refugios que nos podemos llevar encima, que son refugios portátiles, por así decirlo, ¿vale? En el primer vídeo os comentaba sobre el Life System, ¿vale? Que es este refugio de aquí. Luego lo abrimos y lo montamos, lo que pasa que probablemente no en este escenario. Pero aquí tenemos un tipo de refugio, ¿vale? Este está muy bien, pero es bastante caro. Puedo entender que haya gente a la que no le apetezca gastarse una cantidad de dinero, como serían unos 60 euros, por una cosa como esta. Debemos entender que esto podría salvarnos la vida, pero también entiendo que el dinero es el que es, cuesta bastante ganarlo, y puedo entender que no os querráis comprar un elemento como este. Pero tenemos otros, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Emergency Baby. Básicamente es un saco, ¿vale? Pero está hecho con una manta aluminizada, con una manta Mylar de las que vamos hablando durante todos estos vídeos, ¿vale? Esta manta aluminizada lo que hace es plateada por la parte interior, entonces nos devuelve el calor y ya está hecha un propio saco. Además está hecho de un material mucho más resistente, sigue siendo el exterior de color naranja, lo que nos hace muchísimo más visibles. Además incorpora un silbato, ¿vale? Que nos permitiría hacernos visibles a nivel de sonido, llamar la atención a la gente, ¿vale? Este sería un saco que nos cuesta poquísimo, ¿vale? No sé si está entre 3 y 5 euros y ocupa muy poquito y está bastante bien, la verdad. Y luego tenemos este, que es un poquito más grande, el precio también es un poquito más, no sé si está entre 5 y 8 euros, ¿vale? Que es básicamente una tienda triangular. ¿Qué quiero decir con una tienda triangular? Básicamente es un triángulo, un tubo, ¿vale? Es un tubo largo que tú montas una línea tal que así de cuerda y pasando esta manta por en medio, y al abrirla, al extenderla toda, tienes como un refugio que tienes dos paredes. Básicamente con un nudo podrías cerrar uno de los costados y en el otro lado podríamos posicionar la mochila para acabar de frenar los elementos, y tendríamos un sitio también resguardado con la parte interior aluminizada, ¿vale? Así que rebotaría la temperatura. Y este es en color verde, ¿vale? No se ve, es más camuflaje, pero también los hay en color naranja como este, que sí que haría que nos viésemos de muy lejos. Podríamos elegir uno de los dos elementos o incluso llevar los dos, porque no son extremadamente caros. Este también lleva su propio silbato y no son muy caros, no pesan mucho, no ocupan demasiado, y llevar estos dos elementos pues quiere decir que podemos estar dentro del saco montando el refugio y estaremos muchísimo más calentitos. Incluso una vez con el refugio bien cerrado podemos poner la velita de la que hablamos siempre y estaríamos en una temperatura súper buena. Os monto los diferentes refugios, ¿vale? Empezamos por el saco, que este sí que lo voy a probar aquí, ¿vale? Decir que, como siempre, estas cosas cuestan un montón luego de volver a su sitio. Lo bueno que tienen es que está hecho de un material muy resistente, como ya he dicho, así que se puede reutilizar. Vamos a guardar esto aquí. Y vemos, tenemos esto de aquí, se abre, ¿vale? Color naranja, bien visible. Y si nos fijamos bien, ¿veis? Esto en negro es lo que ha sellado lo que sería una manta aluminizada estándar, ¿vale? Y esto lo convierte en un saco. Esta es la parte de abajo que está cerrada, y aquí tenemos todo lo lateral también. Como veis, está toda sellada, ¿vale? Por ambos lados, y tiene esta abertura de aquí, ¿vale? Que es la parte aluminizada. Vamos a meternos dentro.
Bueno, como podéis ver, que por dentro completamente estaré mucho más calentito aquí dentro, seguro, porque mantendrá muchísimo mejor la temperatura. Al ser de material plástico, el aire no entrará, así que tampoco nos rebará temperatura. Sí que no estamos muy bien aislados del suelo, pero si tenemos la esterilla que os comenté, nos la podemos poner en el culo y también nos aislará. Nos ponemos un poco así en posición fetal, tal que así. Y vale, incluso podemos entrar dentro y dejar un pequeño hueco para respirar, ¿vale? Para que no haya mucha condensación dentro y se cree humedad. Y bien, ahí tenéis el refugio triangular que os comentaba. Hemos tirado una cuerda que ya viene con el refugio de aquí hasta ese árbol de ahí, ¿vale? Y aquí tenemos una entrada triangular, vamos para abajo a verla. ¿Vale? Aquí tendríamos la cavidad donde podríamos dormir. Con una cuerda podríamos cerrar esta parte de aquí, ¿vale? Para que quedase esto cerrado. Y en el otro lado poner la mochila y podríamos dormir aquí bien resguardados, donde se mantendría muy bien la temperatura. Y lo dicho, no ocupa demasiado. Como sería naranja como la anterior, nos haría bien visibles y tendríamos un refugio que cuesta nada, 5 minutos de montar. ¿Vale? Y ya veis, es una cavidad suficientemente grande incluso para 2 personas, que además mantendría muchísimo mejor la temperatura. Y ahora vamos con el último. Y aquí el más caro, pero también el más interesante, porque bueno, este sí que dura muchísimo y la verdad es que es una gozada. Los otros, una vez los abras, no los vas a conseguir guardar, así que tendrás que hacer un burruño y meterlo como puedas. Pero este es una maravilla, ya lo he usado algunas veces. Tiene aquí argollita para tirar de él. ¡Pum! Y la bolsa no la perderéis porque forma parte del refugio, que es al final un respiradero para que no haya condensación dentro. Y esto es bien sencillo. Y bueno, os quería traer aquí dentro del refugio. Estoy tumbado. No se verá porque grabar aquí dentro es una odisea, entre el ruido que hace cada vez que me muevo, que no me puedo mover ni un milímetro porque os va a destrozar las orejas, y que el espacio es súper reducido. Me cuesta muchísimo grabar, pero os comento un poco lo que tiene, ¿vale? Luego, si queréis, hacemos un día una revisión en concreto de este producto. Tiene en la parte del culo un trocito de plástico que sobresale hacia adelante también para aislarnos del culo del suelo. Así que en ambos lados, como es para 2 personas, se podría sentar una persona en cada lado, ¿vale? Acurrucaditas, y tendrían una parte aislante en el suelo. Luego, como os comentaba, no sé si conseguiré que se vea en cámara, ¿veis? Aquí tiene esto de aquí, que es el respiradero. Es la propia bolsa que en la parte de atrás, en lugar de ser rígida, tiene una pequeña rejilla, no sé si se aprecia, ¿veis? Tiene una pequeña rejilla, sacas este elemento hacia afuera y lo hace de respiradero. Hay algunos que son algo más caros, que incluso tienen una pantalla de plástico transparente que te permiten ver al exterior. Y otra cosa que tiene muy interesante es el tejido ripstop, quiere decir que si se hace un pequeño corte por la rascadura de una piedra, no se abre todo en canal, sino que para en el siguiente. Tiene una mallita muy pequeña, no sé si debe ser un par de milímetros, así que con un agujerito iría hasta la siguiente. O sea, tenemos un agujerito de un par de milímetros que fácilmente lo podemos reparar con un pedacito de cinta americana. Y la verdad es que de estar aquí, estoy tumbado directamente en el suelo y me estoy friendo de calor, ¿eh? La verdad es que se nota muchísimo el calor que se concentra aquí dentro. Y esto pasa lo mismo con una manta milar, ¿eh? Se concentra una calor en el interior que es una auténtica pasada. Ahora mismo estoy sudando, así que voy a salir de aquí ya. Y bueno, ya habéis visto la importancia del refugio, de los refugios naturales que podemos encontrar, de los que podemos hacer con el material del entorno o incluso de los elementos que tenemos en la mochila y cómo nos pueden servir o que deberíamos priorizar llevar en nuestras salidas de invernal, básicamente para poder sobrevivir, que es lo que estamos buscando en este curso, conseguir llegar al día siguiente y que nos puedan rescatar o que podamos llegar por nuestro propio pie a nuestro coche y volver a nuestra casa sanos y salvos, que es lo que yo quiero desde aquí, que todos estéis bien. Así que espero que os haya gustado el vídeo, pronto tendremos la siguiente entrega. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, por arriba tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos, abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias, y como siempre, ¡hasta luego!